Si leemos la palabra de Dios desde el comienzo, podemos ver de que Dios ha estado dando instrucciones desde un comienzo. Por ejemplo, dio instrucciones a Adán, dio instrucciones a Abraham, dio instrucciones a Jacob y así sucesivamente dio instrucciones durante todo el tiempo que nosotros podemos ver en la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos que hay solamente dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo amamos a Dios? Cumpliendo sus mandamientos. Entonces tenemos que ir al comienzo, tenemos que regresar al original, tenemos que ver cuáles son las instrucciones de Dios. Porque ¿cómo amamos a Dios? Porque de todos los mandamientos, los 613 mandamientos, se desprenden 10. Después se desprenden 2. Entonces tenemos que ir más arriba, tenemos que ir más atrás, ¿verdad? Para ir conociendo cuáles fueron las instrucciones de Dios desde un comienzo. Son instrucciones de cómo tenemos que vivir, cómo debemos de vivir. Y nos damos cuenta que todas esas cosas que Dios nos ha dado, todas esas instrucciones o mandamientos que Dios nos ha dado, son para nuestro bienestar. Nuestro bienestar, de nuestros semejantes y nuestra relación con Dios y también con el entorno en que vivimos. Entonces podemos darnos cuenta de que Dios que nos creó sabe cómo es que tenemos que nosotros vivir, cómo es que nosotros tenemos que manejarnos en nuestro entorno, cómo tenemos que funcionar en este mundo. Por eso es de que si vemos el mundo ahora, las personas hacen lo que quieren, lo que les da la gana, entonces vivimos en un caos. Todo tiene que tener un orden. Si estamos en una casa, tiene que haber instrucciones de cómo vivir en esa casa, en una familia, por ejemplo. Si estamos en una ciudad, también tiene que haber reglas de cómo vivir en la ciudad. Si estamos en un país, cómo vivimos en el país. Entonces, Dios desde un comienzo, Él estuvo dando instrucciones. Y si empezamos a leer la palabra de Dios desde un comienzo, vamos a darnos cuenta de cómo Dios ha estado dando constantemente instrucciones. Por ejemplo, cuando el maná caía del cielo, todos los días las personas cogían el maná que tenían que comer, la porción que tenían que comer. Pero si ellos lo guardaban, se engusanaba. Pero dio instrucciones de que en el sexto día tenían que recoger el doble para que el séptimo día no vayan a recoger. Sin embargo, muchos desobedecían y salían a mirar para recoger el maná. Pero sexto día que recogieron la doble porción, no se engusanaba. Esa porción no se engusanaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como eso, hay muchas instrucciones que Dios dio a su pueblo para ver la obediencia. Yo les animo a leer la palabra de Dios desde el comienzo. No con pedazos, no con pedazos. Ustedes tienen que tener un tiempo de leer la palabra de Dios tranquilos, viendo qué cosa, resaltando, y se van a dar cuenta que es maravillosa, te vas a dar cuenta cuando alguien te está diciendo de más cosas, de más, y te vas a dar cuenta también la sabiduría tan grande de Dios, porque cuando empezamos a leer la palabra, nuestras enseñan. Tengamos cuidado a quién escuchamos, a quienes seguimos. Te animo a leer la palabra de Dios. Tú empieza a investigar, lee y empieza a analizar, a meditar la palabra de Dios. Y eso va a traer vida y bendición a tu vida. Nos vemos.